Que a veces es muy complicado saber por qué estoy viviendo y sobre todo por qué me pasan una serie de cosas, una serie de sucesos. Y en este caso, con el tema que tenemos hoy, que es la ansiedad, que vamos a ver que automáticamente vamos a descubrir que viene de la angustia, una aceptación de la angustia. Pero sobre todo con este tema de la ansiedad, a veces no entendemos por qué tengo estados de ánimo, por qué me vienen estados de ansiedad con los cuales yo no puedo realmente moverme, me bloqueo, tengo sudoración, tengo taquicardias, no sé cómo afrontar, me veo un miedo atroz y leyendo últimamente se dice que España es uno de los países donde más ansiolíticos se toman. Por lo tanto, la ansiedad se llama que es una enfermedad. Bueno, vamos a ver qué es exactamente la ansiedad. Es una enfermedad que con pastillas suelo, podríamos decir, afrontarla o superarla. Pero lo que es muy curioso es que yo puedo tener un estado de ansiedad debido normalmente no aparecen porque sí, aparecen porque hay situaciones de vida las cuales me da miedo afrontar, personas que me da miedo también enfrentarme o actuaciones que me asustan. Entonces aparece un estado de ansiedad. Si yo no sé operar con ellas, si yo no sé afrontarlas, si yo no sé gestionarlas, ese estado de angustia, de ansiedad, va a aparecer muy a menudo en mi vivir. Y no sé cómo gestionarlo. Creo que es un estado que aparece porque sí, o incluso puedo ver que aparece, estábamos diciendo, por algo puntual externo, y lo que el ser humano hace es, huyendo de las personas, de las situaciones, buscando paz, calma, seremos felices. Pensamos que ya no tendremos ese estado de ansiedad. Y no es cierto. No es cierto. Tenemos que aprender a saber primero investigar. Tenemos un gran maestro, me encanta, Krishnamurti, que decía siempre, vamos a investigar. Yo creo que todos los estados de la vida, todas las fases y todos los estados tuyos emocionales en los cuales vives, es necesario que investigues, es necesario que mires, que puntualices, que empieces a comprenderte, que empieces a saber de ti. No tanto a veces por lo que se dice, sino por tu propia autoobservación. En esa autoobservación tenemos, lo primero, decíamos que tenemos la palabra ansiedad. La ansiedad es un estado de bloqueo, es un estadio, la respiración se corta, hay un gran jadeo, el corazón se pone a 1000, empiezas a sudar, incluso puede que hasta te desmayes, no puedes afrontar. Pero la ansiedad, ¿de dónde viene? La ansiedad aparece porque hay un miedo, porque hay una situación que te produce miedo afrontarla, porque piensas que no vas a poder, piensas que te puede, te sientes mucho más débil, te sientes mucho más pequeño y entonces el estado de ansiedad se adueña de ti, se hace inmenso, infinito y te inmoviliza. Tú estás atado de pies y manos ante las situaciones, no puedes moverte. ¿Y qué sucede? ¿Qué es realmente? Tenemos la palabra ansiedad, tenemos la palabra miedo. ¿Por qué aparecen los miedos? Hay muchas más vertientes, pero vamos a hablar generalizando.
¿Cuándo aparece el miedo? ¿Qué es realmente el miedo? El miedo es una emoción que te bloquea también completamente, te inutiliza, pero piensas que no puedes. El miedo, sobre todo y ante todo, aparece con otra emoción asociada, que es la angustia. Uno de nuestros grandes miedos es angustia a no ser querido, angustia a sentirme débil, angustia, miedo. Fijaros un poco que cuando aparece angustia, el miedo está asociado. Angustia de identidad, no entiendo qué está pasando, no entiendo quién soy, no entiendo qué es la vida. Angustia a la valoración, no valgo, no sé. Angustia, estamos diciendo, en el terreno afectivo, puedo no dejar de ser querido, puedo ser abandonado. Y angustia en el terreno de seguridad, en la sensación de soy débil, soy torpe, me da miedo, a todos nos da miedo, sobre todo algo que es fallar. Me parece que no funciona bien. Me da miedo ante todo, nada. Pues no escribimos, nos lo dejamos en la cabeza. Me da miedo fallar. Uno de nuestros grandes problemas por los que la ansiedad suele aparecer es porque tengo mucho miedo a fallar. Pero el miedo a fallar no es el mismo para todos. Unos les da miedo a fallar en un terreno intelectual, otros les da miedo a fallar en un terreno afectivo, en un terreno emocional, a dejar de ser bueno, y otro les da miedo fallar en un terreno de seguridad. Por lo tanto, el miedo no es lo mismo, pero en el momento que tenemos miedo a fallar, cada uno tenemos un miedo a no responder, ese miedo tiene que ver con un estado interior de vacío. Si yo tengo miedo a fallar, es porque me siento que puedo ser torpe, y eso me produce un vacío, una angustia. Si yo tengo miedo a que me abandonen, es porque aquí tengo, yo siempre comento, cuando yo empecé a trabajar, desde pequeña yo siempre he sentido aquí un pozo oscuro sin fondo. Era un vacío increíble. Ese vacío, ¿cómo se tapaba? Queriendo ser buena, no fallando al exterior, haciendo lo que el exterior quería. Miedo a fallar emocionalmente. Cuando aparece el miedo es porque hay vacíos dentro de ti. Hay serios vacíos. Y tenemos que ver esos vacíos, porque os tengo que decir que somos los responsables, los únicos responsables de llenar esos vacíos. Y os puedo garantizar que esos vacíos se llenan. Si tú llenas los vacíos, llenas la angustia, que ahora explicaré cómo se forma, cuándo, de qué manera. Pero si tú llenas el vacío de angustia, vamos a centrarnos en el vacío emocional, que es el que más se suele sentir, como un agujero que hay aquí y chupa. Si tú vas llenando ese vacío, resulta que ya no tienes miedo a que te abandonen o te dejen de querer. Y si no tienes miedo, ya la ansiedad ha desaparecido. Por lo tanto, no es trabajar o tratar la ansiedad por separado. Las cosas no se tratan nunca por separado. Siempre hay que mirar cuál es el origen. Siempre hay que mirar cuál es la raíz. Y la raíz de la ansiedad es la angustia. La angustia, si nos ponemos a mirarla, porque la ansiedad sí es un estado externo. Cuando tienes ansiedad se ve externamente, es una agitación, todo el exterior lo puede ver. Es más, quieres que lo vean.
Porque cuando entras en el estado de ansiedad, estás esperando que el exterior te solucione tus dificultades. Puede que haya gente que diga que no, hay momentos en los que, hay estados de ansiedad muy potentes, pero generalmente, si empezamos a ser sinceros, si realmente queremos conocernos, tenemos que descubrir que cuando me entra el estado de ansiedad, yo quiero que el exterior lo sepa. Quiero que el exterior normalmente lo vea, aunque haya momentos en que no quieras que no te vean, que no se den cuenta de ese estado alterado físico en el cual te encuentras. Pero generalmente estás esperando que el exterior te solucione tus problemas, que el exterior cambie. Cuando es la angustia es diferente. La angustia es un estado interno. Es un estado de vacío interno que te asusta horrores, que en muchas ocasiones duele, que en momentos determinados te corta la respiración también. Pero es un estado más interno, no se ve externamente. Cuando aparece la angustia en tu interior, tú eres quien la ve. Tú eres quien eres consciente. Lo único que esos estados de angustia hemos aprendido a taparlos. No queremos verlos. ¿Sabéis una de las cosas con las que solemos taparlo? Con enfados. Me enfado con el exterior que me ha despertado la angustia. Echo la culpa a los otros. Es muy difícil asumir la angustia, igual que piensas que la ansiedad es algo que sucede porque sí, y que a veces es el exterior el que tiene la culpa de este proceso tuyo. La angustia hace lo mismo. Piensas, crees que es el exterior el que tiene la culpa. Y no es cierto. La angustia es un vacío que habita en tu interior y se produce a los 3 años. Vamos con ello ahora cuando se produce. La angustia es un vacío que vienes a llenar tú, vienes a hacer un trabajo en esta vida. En esta vida vienes precisamente a desarrollar tus centros. En ese desarrollo es cuando los vacíos se irán llenando. Pero vamos a ver cómo se forma esa angustia. Todos, absolutamente todos, tenemos angustia. Todos tenemos vacíos emocionales, físicos y mentales. Todos tenemos problemas, angustia de identidad, de no saber, no comprender, de querer hacer bien. Todos tenemos angustia afectiva y todos tenemos angustia de seguridad. Porque esto se produce a los 3 años en una desconexión. ¿Cuándo y cómo se produce? Fijaros que en nuestra religión, la que normalmente en este país se practicaba, se hablaba de la expulsión del paraíso. En otras religiones se habla de esta expulsión, pero de maneras diferentes. Pero toda religión, me da lo mismo, la que sea, hablan de que hay un momento en tu vida que te vas a desconectar. Vas a salir de un lugar mágico, de un lugar especial donde tenías todo, donde se te daba todo. Y vas a salir afuera. Y a partir de ahí trabajarás con el sudor de tu frente, tendrás que conseguir las cosas, tendrás que hacer esfuerzo. Es una desconexión profunda la que realizas. Esto decimos que se produce a los 3 años. ¿Y cómo se produce esta desconexión? Todo el mundo que viene a este plano de conciencia, en concreto a la Tierra, viene a desconectarse. Hay muchas mamás que tienen mucha preocupación de que sus hijos no se desconecten. Conéctate tú y tu hijo se desconectará menos. Pero si ha venido aquí, se va a desconectar. Lo único que se desconectará más o menos en la medida que tú estés más o menos conectada ya contigo mismo. ¿Cómo se produce esta desconexión?
Tenemos poco tiempo de explicación, tenemos 1 hora y habría que explicar muchas cosas. Tendríamos que partir desde un principio de quién soy. Porque creemos que somos el cuerpo, creemos que somos una forma, creemos que tenemos una dinámica, creemos que somos la profesión que ejercemos, creemos que somos madres o padres o que somos hijos. Y no, ese es un proceso que has venido a realizar. Pero tú eres algo más. Todos nosotros tenemos un vehículo corporal, el cuerpo, físico. Es el vehículo para realizar este proceso, esta investigación de vida. Me parecería absurdo que alguien pensara que es el cuerpo. Porque a mí me quitan un dedo y sigo siendo yo, me quitan una pierna y sigo siendo yo, me quitan lo que quieras y sigues siendo tú. Lógicamente, si alteran o cortan el cerebro o el corazón, órganos fundamentales de tu cuerpo, ahí tu cuerpo muere. Pero si tú vas comprendiendo, tú no eres el cuerpo. Es más, el cuerpo va avanzando en edad y tú te sigues sintiendo la misma o el mismo, aunque el cuerpo tenga sus avances o tenga sus cambios. Tú eres más allá del cuerpo. Comprender esto a veces cuesta, incluso la mente, que está generado por el cerebro, y el cerebro es un ordenador cerebral, es un órgano, al cual le hemos dado la orden cuando se produce la angustia. Le damos la orden de que mande él. Explicaremos cómo. El cerebro no eres tú. El cerebro te va a decir, no, no, yo soy yo. Yo soy yo. Paloma, con este cuerpo, maestra o madre. No. Yo soy más allá de todo eso. Yo soy la esencia, podríamos decir, el inquilino que habita en este cuerpo. En la religión, en las religiones le pueden llamar hasta alma, realidad, incluso consciencia. Pero ¿quién es ese inquilino? Ese inquilino, igual que tu cuerpo, viene en semilla. El inquilino, la realidad que eres, viene en semilla. Y en el mundo tridimensional que vivimos es trino. Sabiduría, amor y energía. Cada uno está. Si alguien habla de amor, se coloca aquí. Si alguien habla de sabiduría o inteligencia, pone la mano aquí. Lo que normalmente no solíamos, yo personalmente no sabía, que la zona de fuerza y energía está en toda esta zona abdominal. Sus centros, sus ejes es coxis, pleso, aquí en el centro de amor del pecho y en la coronilla, el centro de sabiduría. El inquilino que soy viene a desarrollarse a través de este vehículo, de esta experiencia de vida. Al cuerpo le cuidas, pero ¿qué pasa con la esencia que eres? Anhelas ser feliz porque eres felicidad. Eres una semilla de amor infinita, pero tiene que desarrollarse. Anhelas seguridad porque la eres. Eres un potencial de fuerza absoluto. Sé que a lo mejor me estáis diciendo, no te vayas de la angustia, pero es que necesito explicar esto para que comprendáis por qué de la angustia y por qué de la ansiedad. Lo que somos no es el cuerpo. Tú puedes cuidar muy bien al cuerpo y puedes tener ansiedad y puedes tener angustia. Es cuando cuidas a tu esencia, al alma, a esos 3 centros y te pones a desarrollar, es cuando esto empieza a desaparecer. Y esto os lo puedo garantizar. Pero ¿qué sucede? Mi realidad es trina, viene en semilla como el cuerpo viene en semilla para su desarrollo. Poco a poco,
cuando el niño es pequeño, él es puro, él no está ni en un estado de ansiedad ni en un estado de angustia. El niño no tiene bajo ningún concepto estas emociones. Él es puro. Pero ¿qué hace el exterior con él? Le empiezan a exigir, según va avanzando en la edad, sobre todo a los 3 años. A los 3 años el cerebro tiene ya la capacidad, las neuronas están preparadas para adquirir información, para asimilar información, para asimilar programas nuevos en el ordenador cerebral. El niño se va dando cuenta que el exterior le valora por cómo actúa, no por lo que es. Y eso lo hacemos todos. Tú valoras a una persona no por lo que es, por su esencia, sino por su comportamiento. Esto es algo que hacemos, pero lo hacemos también con nuestros hijos. El niño poco a poco descubre que es más importante su manera de actuar, su manera de comportarse, que él en él mismo. Entonces se va desconectando de ese eje que es real. Yo os podría decir que se siente que poco a poco, cuando esos centros se van abriendo, vas empezando a sentirte de una manera diferente. Todo lo que anhelas, lo anhelas porque lo eres. No puedes anhelar algo que desconozcas. Y si quieres la plenitud es que ya la eres, pero tienes que desarrollarla. Pero la intuyes, lo mismo que la felicidad o la seguridad. El niño se empieza a desconectar de esos 3 centros. El niño necesita todavía que le quieran, necesita que le cuiden, necesita que le mimen. Por lo tanto, el niño se desconecta. Ya no es importante él por su esencia, es importante por su forma. Pero va a haber un momento en la vida de todos, ha habido un momento que se ha ido produciendo, pero hay un instante en la vida de todos en que el exterior te va a fallar. El exterior te va a fallar. Por muy bien que tu madre quiera, por muy bien que tu padre procure no hacerlo, por muy bien que el exterior, las personas que están contigo estén ahí, el exterior, yo diría incluso, tiene la obligación de fallarte. ¿Qué sucede cuando el niño se ha desconectado de su esencia y de repente el exterior falla? No tiene nada. Se queda en un vacío existencial tremendo, llamado angustia. La angustia se forma sobre los 3 años. La angustia es un vacío que asusta y que lo vives porque te ha fallado. Tú ya no estás conectado con tu fondo real, con la realidad que eres, pero el exterior te falla. Ya no tienes sustento externo. Bueno, pues en ese instante aparece lo que llamamos angustia. Esa angustia aparece en el interior de todos y está en el interior de todo ser humano. Habita en el interior de todos. No pensemos que nosotros no, porque es además el trabajo a realizar. Perdonad. Vale. ¿El niño sabe operar con esa angustia? ¿El niño sabe hacer algo con esa angustia, con ese vacío? No. Lo único que va a saber hacer, le manda al cerebro la orden de qué hago. ¿Qué hago con esta angustia? Y entonces lo que hace es vestirse, entran programas, aquí serían los personajes en los que vivimos, otro vídeo que está explicado, también
porque todo está correlacionado. A veces pensamos que las cosas están dispersas, todas tienen una misma raíz. Todo está correlacionado, todo se unifica. Entonces el niño lo que hace para callar esa angustia, ese vacío, es se viste. Se viste con corazas. Se viste o de rebelde, se viste o de bueno, se protege con una urna. Él empieza a vestirse. Al vestirse, acalla la angustia. En estos personajes hemos visto, si yo soy muy bueno, me querrán. Por lo tanto, ya la angustia afectiva parece que se tapa, aunque parezca un vacío. Si yo soy fuerte, me valorarán. Por lo tanto, me visto de fuerte. Si yo estudio mucho, me considerarán. Entonces, el niño poco a poco se identifica, todos nosotros, estamos identificados con la manera, la forma en que el niño aprendió a tapar su angustia. Todos vivimos en personajes. Es más, no actuamos igual con unas personas que con otras. Ahora tenemos ya de los 3 personajes que a veces hablamos. El niño se protege. El niño no quiere vivir esa angustia, ese vacío. Y todos vamos, los adultos nos pasa exactamente lo mismo. Que no queremos vivir la angustia. Y no solamente vamos vestidos con unas corazas especiales con las que nos identificamos. Mucha gente dice, no, si yo me conozco muy bien. Tú conoces tu coraza. Tú conoces la forma que has adoptado para callar, para tapar tu angustia, pero no conoces realmente la angustia, que tiene más que ver con tu realidad que esa forma con la que vas viviendo. El niño, al adoptar esas posturas, esas corazas, ya no quiere saber nada más de la angustia y al cerebro le da la orden de que sea él el que mande. Que sea él el que esté continuamente teniendo que representar un papel. La naturalidad ya empieza a dejar de ser. El niño ya con 4 años empieza ya a enfadarse, empieza a exigir, empieza a mostrarse desde la parte externa, de la parte del personaje, pierde esa belleza intrínseca, esa pureza interna, porque se ha desconectado y se ha vestido de una forma que él cree que le va a cuidar, que le va a proteger, que va a hacer que la angustia no salga. Pero la angustia sale. La vida tiene que hacernos pasar, volver a pasar para encontrarnos por ese vacío. Nos asusta horrores. Nos asusta horrores vivir el vacío. Ahora mismo todos cuando tenemos, es más, os digo, es que ya ni vemos el vacío, porque cuando alguien te dice algo, automáticamente te enfadas. ¿Por qué te enfadas? Porque cuando te han dicho algo ha aparecido la angustia, pero como ya no quieres ni verla, hay un automatismo en ti de enfado para callar la angustia. Ahora mismo el enfado es un automatismo para no asumir el estado de angustia. Cuando alguien te dice algo, lo normal, te dicen, te hacen, o tú haces, porque otras cosas son el enfado con uno mismo. Yo no puedo fallar, si fallo me viene la angustia, por lo tanto, ¿qué hago? Enfadarme conmigo. El enfado es simplemente una emoción que utilizas para no querer ver la angustia. ¿Entendéis esto? ¿Podéis entenderlo? Sin embargo, lo consideramos una herramienta positiva porque en el momento que me enfado, ataco al otro. El otro tiene la culpa. No miro que es mi vacío, que es mi dolor, mi herida, la que ha aparecido para poder ir a curarla. No. Mentalmente me digo, ha sido el exterior el culpable.
Por lo tanto, tiene que pagarlo, me enfado con él, actúo de la manera según su personaje, cada uno actúa de maneras diferentes, pero no asumimos el estado de angustia. La angustia, que es el camino de entrada, de vuelta a casa, no queremos tocarla. Y cada vez nos vamos más y más hacia afuera. Cada vez nos separamos más de nosotros mismos. Cuanto más separados estemos de nosotros mismos, no sabemos operar. Entonces, la angustia se transforma, cuando va a aparecer, se transforma en miedo y en algunos casos, en muchos casos, en ansiedad. Yo no sé gestionar mi angustia, no sé gestionar mis emociones y lo único que sé hacer es entrar en estados de ansiedad, porque ahí hay medicamentos para controlarlos, para inhibir mi mente, para calmar mi cuerpo, por no gestionar la angustia. La angustia, por lo tanto, es una emoción que habita en nuestro interior y tiene, he dicho antes, distintas categorías, distintos tamices. Está cuando de pequeña yo me sintiera abandonada en algún momento o no querida, tienes una gran angustia afectiva, sobre todo yo la llamo de abandono, una gran soledad, una gran tristeza, no sabes cómo llenarla, esperas que sea el exterior quien lo llene. A partir de ahí, desde que tienes los personajes, vas buscando siempre hacia afuera que alguien te llene esos vacíos, esas carencias. Esto es como un niño que se choca con una puerta o se pilla y los papás dicen, puerta mala, puerta mala. No, mira, o sea, tú has metido los dedos o tú has hecho, sé consciente de que es tuyo. Pues algo así nos sucede a nosotros. Cuando hay angustia, piensas que he sido el exterior el que te la ha causado, pero segunda parte, el exterior lo tiene que llenar. Somos niños infantiles. Me vais a permitir, con las emociones, somos niños infantiles, en los cuales me asusta tanto que entro físicamente en estados en los cuales no puedo actuar, no puedo moverme, no puedo afrontar, no puedo ni siquiera trabajar. Estoy esperando a que pase algo. Y lo que tiene que pasar lo tienes en tus manos. Tú eres la responsable. La angustia, decíamos que era trina, el estado afectivo de valoración. Tengo que dar la talla. Cuando el niño se ha sentido no visto, no valorado, necesita ser mirado, a veces aparece otro hermanito y la mamá tiene que estar atento a él. Hay muchas situaciones por las cuales se produce la desconexión y aparece en la persona la angustia. Y es lo que hemos venido cada uno a realizar. Que nadie, absolutamente nadie, piense que mi caso o tu caso es el especial, es el único y sobre todo, pobre de mí, que he vivido esa desconexión y ahora es que tengo que hacer este trabajo que se me diera todo hecho. Pues estoy en las mismas, ¿eh?